Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, está aquí con nosotros en estas Conversaciones sin Pauta, porque en este ciclo lo que hemos querido es profundizar y salir simplemente del titular crimen organizado, entender cómo se mueve, de qué se trata, cómo funciona en Chile, la radiografía del crimen organizado que tenemos hoy en el país y que se convierte en un tema angular en la crisis de seguridad que está viviendo el país. Tania, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, Tania, todo el mundo habla hoy día de crimen organizado. Quizás hasta hace un par de años hablábamos del narcotráfico, las bandas y el narco, y el avance del narco. Pero en algún minuto esto saltó y ya hablamos de crimen organizado. ¿Por qué se puede decir que hoy Chile tiene al crimen organizado metido, digamos, en las venas del país? Yo creo que primero tenemos que tratar de entender en qué consiste el concepto de crimen organizado y también desmitificar algunas cosas, ¿ya? El crimen organizado, básicamente, si uno tuviera que definirlo de alguna manera, está asociado a estructuras criminales, ¿ya? Hay estructura y hay negocio ilícito. Eso es básicamente, si uno tuviera que decir, pilares fundamentales para entender el concepto. Puede ser droga, contrabando de cigarrillo, etc. Distintos negocios ilícitos, ¿ya? Perfecto. Y los negocios ilícitos van cambiando de acuerdo también al mercado, ¿ya? O sea, así como uno logra entender el mercado lícito, también puede lograr entender los mercados ilícitos. Y el crimen organizado no existe en Chile solamente desde ahora, ni es una preocupación moderna en el mundo, ¿ya? Pensemos que figuras que trataban de atacar con sanciones mayores a aquellas estructuras que se dedicaban a cometer ilícitos, podemos encontrar desde el derecho romano. Uh-huh. Los italianos tienen muchos años, ¿cierto?, de lucha contra la mafia. En Estados Unidos llevamos muchos años, también llevan muchos años con leyes más duras respecto de estructuras y negocios criminales, y así podríamos examinar, ¿cierto?, muchos países y muchas épocas. Lo que yo creo que pasa actualmente en Chile, que es porque estamos con este tema, ¿cierto?, como un poco, entre comillas, de moda todos los días, es que se ha tomado la agenda pública porque había un cambio más bien cualitativo en la forma de cometer delitos en el país que nos ha llamado más la atención, que tiene que ver con el crimen organizado transnacional, la irrupción de algunas bandas, en este caso, por ejemplo, venezolanas, colombianas, bandas de chinos, tenemos de distintos países, que cometen delitos distintos y más violentos que los que nosotros veíamos o estábamos más acostumbrados a nivel nacional. Entonces esto de alguna manera se tomó la agenda y empezamos a hablar más del tema y estamos todos los días un poco tratando de entender de qué se trata esto, viendo hasta dónde estamos llegando, qué es lo que está pasando. Entonces yo diría primero estructuras asociativas dedicadas a mercados ilícitos, de distintos tipos de mercados y que han existido, la verdad, es que siempre. Uh-huh. ¿Ya? Tania Gajardo, ok, eso es como si uno lo ve como tendencia, pero ¿alguna razón hay para que la preocupación hoy día de la Fiscalía, de las policías, de los gobiernos, sea tan potente respecto de la amenaza que este crimen organizado significa? Y si vemos lo que ha pasado en México con el crimen organizado, Colombia, que uno podría decir, bueno, también está la FARC, está la guerrilla, pero crimen organizado, Ecuador, sin ir más lejos, y lo que está pasando en las cárceles en toda la región, probablemente dan cuenta de un fenómeno que puede no ser nuevo en la literatura o en la academia, pero sí de un fenómeno nuevo que está haciendo del continente un continente mucho más violento. Y Chile, lo que ha demostrado ahora es que no estamos exentos de eso. Sí, es la misma línea de lo que yo explicaba recién, o sea, lo que pasa es que ha variado el tipo de violencia, el tipo de delito, el uso de la violencia como control territorial entre las organizaciones, también a modo de venganza, a modo de dar señales, ¿cierto?, entre los mismos miembros de las organizaciones o a otros. Y eso, a su vez, además de impactar en la población por el tipo de delito, es decir, los secuestros extorsivos, los homicidios en la vía pública con múltiples disparos, todo eso que nosotros estamos viendo, desmembramientos de cuerpo, etcétera, es un impacto mayor, causa una impresión mayor y una preocupación mayor, obviamente, porque lo vemos como más cercano, lo vemos todos los días, estamos viendo situaciones más graves.
que antes. Y además, el tema del aumento de las ganancias, de acuerdo a los mercados ilícitos a los que se dedican, también les van dando más posibilidades de poder tener control incluso sobre algunos funcionarios, poder pagar cohechos, sobornos. Esa es una amenaza, a tu juicio, Tania Gajardo, en el Chile de hoy. Digo, ya quiero hacer la radiografía, pero si vamos a las amenazas más importantes hoy día, sería la cooptación de funcionarios públicos o de instituciones. ¿Crees tú que ese hoy día...? Yo creo que es una de las amenazas y que está presente no solo en Chile, en cualquier lugar del mundo donde hay organizaciones que se dedican a distintos negocios ilícitos, lo que buscan, ¿cierto?, es triunfar en su negocio y ojalá con impunidad. Y para eso tienen que diversificar su negocio, tener más territorio donde funcionar, tener controlado ese territorio, no tener competencia y además, ojalá, si pueden sobornar funcionarios públicos para operar con impunidad o hacer un poco más fácil el éxito de su objetivo, ¿cierto? Siempre lo van a hacer, eso es parte del negocio también. Sí, Tania, ¿qué permitió que Chile entrara al club de los países donde campea el crimen organizado? ¿Qué fue lo que permitió que nosotros pudiésemos entrar? Porque de alguna manera estábamos bastante lejanos. Esto no es nuevo, no es de hace una semana. Las estadísticas muestran que por lo menos hace, 8 o 10 años se viene hablando de esto y que el Tren de Aragua hizo un ingreso hace ya un rato largo, pero ¿qué nos llevó a que como que hoy día recién lo estuviésemos viendo? Yo creo que nosotros como país estábamos de alguna manera acostumbrados, entre comillas, a gestionar nuestra criminalidad criolla. ¿En qué sentido? Las bandas familiares de narcotráfico, que no es que no hicieran daño, pero dentro de todo eran bandas conocidas, las policías conocían en qué sectores operaban, entonces la fiscalía hacía unas investigaciones en las que podía tener testigos, porque la banda nacional en general, independiente de que algunas tienen poder de fuego, son bandas que los vecinos todavía no tienen un temor tan grande como para no declarar, por ejemplo, más adherencia al proceso penal en general. Era una fórmula más o menos conocida durante años para investigar nuestra criminalidad criolla. Ya estoy pensando, por no decir solamente el narcotráfico, incluso las organizaciones pequeñas que se dedicaban a la trata de personas hace 10 años en Chile también eran clanes familiares. Yeah. De extranjeros, pero clanes familiares, los que robaban autos y el mercado de los vehículos también son siempre chilenos y también más familiar y más abordables. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Que nosotros tenemos, ¿cierto?, este problema de una frontera muy porosa, por donde han ingresado personas tanto que vienen a trabajar y a aportar al país, como personas que vienen a delinquir, y de las que no tenemos antecedentes, no tenemos su historia, no sabemos cómo se llaman, no tenemos sus huellas, cuesta muchísimo más investigarlas, no tenemos testigos que puedan declarar respecto de ella, o si tenemos es gente que no se atreve a declarar. Hay mucho temor de enfrentarse con estas organizaciones, porque además las organizaciones transnacionales, sus primeras víctimas son sus propios nacionales. ¿Por qué? Que ya los conocen. Porque si hace 5 años atrás yo hubiese llamado a Claudia Álamo por teléfono y le digo que soy del Tren de Aragua, probablemente me habría dicho, no tengo idea qué es eso. No me interesa. Pero una persona venezolana que viene llegando acá y que trabaja en Chile y aporta al país, si lo amenaza una persona que es del Tren de Aragua, sí sabe porque vienen de su propio país, los conoce, lo mismo. Saben la amenaza que eso los significa. Los pulpos para los peruanos, lo mismo las organizaciones del gota a gota para los colombianos. Sus primeras víctimas en Chile fueron sus propios connacionales, que eran los que los conocían y les temían. Uh-huh. Ahora ya se sabe mucho más a nivel nacional de cómo operan las organizaciones, entonces hay más gente que les teme y eso también favorece su negocio cuando se trata de negocios más bien predatorios, es decir, extorsiones, trata de personas, secuestro extorsivo. Ok, entiendo que la frontera probablemente sea un factor importante, pero estamos hablando de que sí, está la frontera, pero estamos hablando incluso de mexicanos, ¿no? Se habló en el momento de Jalisco Nueva Generación y de eso no se habló ahora, sino que se viene hablando por lo menos hace 6 u 8 años, ¿no? Es decir, no es solamente probablemente la gran ola migratoria que ha vivido la región en los últimos años, sino que algo tiene Chile de atractivo para que bandas mexicanas peligrosísimas también hayan venido a Chile, para que hoy día se está hablando de la amenaza de bandas brasileras de Sao Paulo en Chile.
A eso me refiero, ¿no? ¿Qué condiciones tiene Chile hoy que permiten que sea atractivo para el crimen organizado y que hayan podido entrar? Sí, hay distintos. Yo creo que uno tendría que pensarlo como en mercados criminales para entender cuáles son nuestros beneficios para que la gente venga a realizar ese negocio acá. Entonces, si pensamos en la droga, obviamente tenemos los puertos, tenemos mucho mar, ¿cierto?, por donde la droga puede salir. Tenemos cierta reputación todavía con los países que reciben cargamentos que provienen desde Chile. ¿Sabemos qué droga hoy día es la que más se exporta desde Chile? Lo que pasa es que las cifras de droga son cifras bien complejas de trabajar, sí, porque hay distintas instituciones que trabajan en el combate a la droga, o sea, desde Directemar, por ejemplo, que es poco publicitado que trabajan en esto, la Policía Marítima, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, que es la que, cierto, recibe todas las investigaciones finalmente. Entonces, yo no me atrevería a dar una cifra como un ranking así de las drogas, porque en verdad podemos ahí tener algunas brechas de error que no sería bueno, cierto, señalarlas acá. Además, estamos nosotros trabajando en este momento en también tratar de tener un mapeo del crimen organizado a nivel nacional, con cifras en mercados ilícitos, que estaría, esperemos, para dentro de este año. Pero bueno, en el mercado de la droga pasa eso, tenemos como esa posición privilegiada para la exportación. Por los puertos. Por los puertos. Y tenemos también, si uno mira otros mercados criminales, que son los extorsivos, por ejemplo, los predatorios, tenemos gente con capacidad económica para pagar. ¿Ya? En los barrios comerciales, en la región metropolitana, por ejemplo, donde encontramos mayor número de las extorsiones. Estación Central, en Franklin, Santiago en Centro. el Mercado Central, ¿cierto? Donde tenemos pequeños y medianos comerciantes que tienen un manejo de efectivo muy alto. Entonces, las bandas que se dedican a las extorsiones se instalan ahí, porque tenemos esa ventaja comparativa con otros lugares que sabemos que en un sector pequeño tenemos muchos comerciantes con dinero para pagar. Tania Gajardo, la extorsión, para entenderlo, la extorsión es que yo voy a un local y le digo, señor, usted a partir de ahora me va a pagar 300.000 pesos mensuales, ¿eso? Sí, usted me va a pagar porque si no, bueno, yo le quemo el local, como se ha conocido, ¿cierto?, que operan los pulpos, eso ha sido público en las noticias, han mostrado muchas veces. Usted me va a pagar porque si no yo lo voy a golpear o le voy a hacer algo a alguien de su familia, y se le establece algún precio periódico, semanal, mensual y así. Ya, perfecto. Esa es como la segunda amenaza. Y también tenemos, con el crimen organizado, tenemos trata de personas. Sí, la trata de personas, que ahí tenemos otro, o sea, ¿por qué tenemos ventaja comparativa ahí? Porque la gente que es engañada para venir acá y que las traen las organizaciones criminales, realmente puede llegar a creer que acá va a ganar el dinero que les dicen que va a ganar. Ya, o sea, la tentación de decirle, mira, en Chile tú vas a poder estar mucho mejor, es creíble. Es creíble, es distinto a lo mejor si le ofrecieran en otro país y le dijeran, va a ganar $1.500, $2.000 en tal país X que no tiene, ¿cierto? No es conocido por tener cierta calidad de vida o porque exista sueldos de ese tipo, entonces la gente no creería y no vendría, pero acá es más creíble y la gente viene, ¿cierto? Y ahí ya nos encontramos con las situaciones de víctimas de trata tanto laboral como sexual, porque tenemos los dos ámbitos. Ahora, el Tren de Aragua funciona con droga, trata de personas, extorsión y ¿qué más? Armas también. La frontera, pensemos, Claudia, que una frontera porosa, o sea que uno puede pasar por básicamente muchos lugares, facilita, y eso es súper importante tenerlo claro respecto de Chile, facilita todo tipo de contrabandos, todo tipo de ingresos de objetos ilícitos o también de personas que están ingresando en situación migratoria irregular. ¿Qué otras, Tania Gajardo, qué otras bandas, además del Tren de Aragua, funcionan y operan, digamos, en tantos espacios a la vez? Tú me hablas de los gallegos, pero los gallegos son más extorsión, ¿no? ¿Qué otra banda? Los gallegos también tenían trata de personas. De hecho, hay una persona jurídica condenada en Arica, que era chileno, que tenía como el burdel, digamos, donde trabajaban, donde traían a las víctimas los miembros de los gallegos. Y es una condena bien, bien relevante, porque es la primera en contra de una persona jurídica por trata de personas en el país. Ya, perfecto. Y ahí los vínculos entre las bandas extranjeras y los chilenos también son relevantes. Ya, ese es un punto del que hablamos poco. Poquísimo, sí. Siempre miramos como lo que viene de afuera, pero acá también ha habido cierta receptividad de las actividades mientras también me genere un beneficio. O sea, hablamos del crimen organizado siempre pensando en bandas extranjeras,
pero no estamos hablando del crimen organizado de bandas chilenas. Y esto es porque el mercado empezó a tener un cierto monopolio y entonces las bandas chilenas pasaron a convertirse en crimen organizado o porque no sé, a ver cómo funciona eso. Nosotros teníamos nuestro crimen organizado criollo, que si tú no dices, es que claro, sean distintos sí, en el fondo, pero estructuras que se dedican a No mercado. hablamos del nivel de violencia, de armas, El de nivel de tiroteo, violencia cambia. de acribillamientos en las calles. Exactamente, Ajá. cambia, pero además de que esto se presente entre bandas extranjeras, entre sus mismos miembros o entre bandas rivales, también podemos mirar situaciones como la de la ciudad de Los Ángeles, del Bío Bío, que salió un reportaje el fin de semana, en la que bandas chilenas contratan servicios muy violentos de bandas extranjeras. Entonces, ese vínculo no es virtuoso de ninguna manera, porque si yo como banda nacional contrato un sicario, y entonces mi banda rival también va a contratar un sicario y la ola de violencia va a aumentar, que es el ejemplo paradigmático que pudimos ver retratado en el reportaje el fin de semana en Los Ángeles. Uh-huh. Ya, ese es otro tema, el sicariato. ¿Sí? El sicariato, efectivamente hoy día matar a una persona en Chile a través de un sicario es muy barato. O sea, si en las investigaciones uno ha podido mirar distintos precios, digamos, yo no podría asegurar que efectivamente alguien comete un delito de homicidio o lo cometió por un precio muy bajo, pero sí las ofertas y los precios que uno puede apreciar de las investigaciones van desde precios bastante bajos hasta muy altos dependiendo del nivel de riesgo. Uh-huh. Pero yo no podría asegurar si, mira, una persona la mataron por 100.000 pesos, ¿no? Ya. No, sí entiendo, pero lo que te quiero decir es que... No es amplia variedad de precios. Ok. Tania Gajardo, tú como subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, me imagino que están aquí mapeando o haciendo la radiografía del momento en el que estamos. Mi pregunta acá, y que probablemente mucha ciudadanía tiene, porque mucha gente tiene temor, no solo al portonazo, sino a una sensación de preguntarse, ¿se perdió el control en la situación de seguridad en Chile hoy? ¿Estamos a tiempo de poder hacer frente? No quiero ser ni pesimista ni ultra optimista, pero de poder establecer un cierto criterio de realidad de en qué punto de la escala estamos. Uh-huh. ¿En qué punto de la escala estamos? Yo creo que nosotros, independiente de que nos ha golpeado fuerte todo lo que está pasando, estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que realmente podamos gestionar mucho mejor esta situación. Y digo gestionar porque sería absolutamente populista decir que vamos a terminar con el crimen organizado. O sea, el crimen organizado existe, como señalé al principio, en todas partes del mundo, con mayor o menor violencia, mayor o menor presencia. Pero ¿en qué punto yo creo que nosotros estamos institucionalmente? Chile tiene una situación privilegiada respecto a otros países en la región, porque nuestras instituciones sí están todas trabajando en aras de tratar de gestionar de mejor manera este problema. De hecho, nosotros en la región hemos sido invitados y también a Estados Unidos, ¿cierto?, para poder contar cómo nosotros hemos ido trabajando los casos del Tren de Aragua, por ejemplo. ¿Ya? Chile tiene casos muy avanzados. Nosotros tenemos alrededor de 100 de personas en prisión preventiva actualmente que son miembros del Tren de Aragua. O sea, tenemos muchas personas presas en comparación con otros países. Perú también está bastante bien en la persecución de esta organización en particular y trabajamos muy coordinados. Pero nosotros tenemos casos muy avanzados, tenemos personas muy cercanas a la cúpula identificada, ¿cierto? Nosotros en Chile somos uno de los pocos países en donde tenemos una orden de detención en contra del líder del Tren de Aragua. Si es que se llega, ¿cierto?, a conocer que está acá, inmediatamente sería detenido. Entonces, tenemos avances importantes que también tenemos que mirar con buenos ojos. Para darle un valor. Sí, hay que darle un valor porque se ha trabajado en ello como Tania, estructura. Sí, cuando uno habla con alcaldes, que es como también una variable importante, por ejemplo, el alcalde Pedro Aguirre Cerda o el alcalde de Maipú, te dicen que su problema es que hoy día las policías no dan abasto, no son capaces de enfrentar los barrios, la zona, el perímetro donde operan el crimen organizado. Son terrenos que están tomados. Es casi un lugar común decir que cuando entra el crimen organizado retrocede el Estado y está toda esa discusión. Pero ese es el dato, que las policías no están pudiendo. Y por lo tanto la presencia de militares es un poco lo que piden transversalmente los alcaldes.
¿Tú crees que eso podría ayudar en esta lucha contra el crimen organizado en el Chile de hoy? Porque Francisco Cox nos decía acá Sí, que le parecía que era gato por liebre, en realidad. Sí. La opinión institucional, que es lo mismo que señaló también el fiscal nacional ayer en una entrevista, bueno, esto es una decisión obviamente que no nos corresponde a nosotros, es una decisión del Estado, pero nosotros la verdad es que creemos que todo lo que pueda colaborar con el orden público y que pueda, por ejemplo, resguardar infraestructura crítica, que es uno de los planteamientos más importantes, se ha comprobado tanto a nivel internacional como nacional que sí tiene efectividad. Por ejemplo, en la Araucanía, la presencia de militares en las carreteras ha bajado el año pasado, una baja importante de los hechos de violencia en la Araucanía. No hay que mirar solo Santiago, o sea, la mirada nacional es bien importante. La presencia militar en la frontera en algo ayuda también. Frontera norte, dices Frontera norte, ya, o sea, tenemos una frontera demasiado extensa. Es imposible abordarla solamente con Carabineros o la PDI. Ahora, hay que tener presente lo que se ha señalado también de que los militares no son funcionarios que estén formados para el orden público, pero si es que pueden colaborar, por ejemplo, con mantener el orden en ciertas zonas que se identifiquen como críticas, yo creo que podría realmente ser un apoyo para la labor de quienes sí tienen en sus manos el control del orden público. Ahora, lo que dicen también algunas autoridades es que no existen estudios que acrediten o que avalen que presencia militar en zonas urbanas, no rurales como la Araucanía, son mucho más complejas y más difíciles de operar, que no hay antecedentes, y con esto vamos cerrando, digamos, pero es importante también quizás hacer esa distinción, como tú dices, a nivel nacional es importante, pero cómo se enfrenta en las ciudades, en las urbes, en los barrios, ¿no? Lugares donde a lo mejor la policía no está pudiendo entrar. O sea, a lo mejor uno podría mirar la experiencia brasilera con la policía militarizada, que es la única que logra entrar a las favelas, por ejemplo, si estamos pensando en las tomas ya a nivel urbano, con todos los problemas que eso ha tenido también, de excesos, pero ha sido la única manera en que el Estado logra entrar en esos espacios. Y también esta policía militarizada, que es un cuerpo distinto, digamos, no es solo los militares ni solo la policía, es una policía especial que a lo mejor uno tendría que abrirse a distintas opciones, ¿cierto? Nuevas, mirar experiencias comparadas. Son policías que, si bien son militarizadas, tienen conocimiento y formación en orden público y están dotadas de armamento y vehículos aptos como para entrar en lugares en donde la policía normalmente no puede ingresar. Y lamentablemente eso nosotros no podemos obviarlo. Tenemos muchas tomas. En el norte de Chile hay muchas tomas. En Tarapacá hay una sola que tiene 60.000 personas, en donde es muy complejo entrar. Nosotros hemos tenido casos ahí de casa de cautiverio en secuestro, y usted comprenderá lo difícil que es entrar a buscar una persona en una casa cautiverio ahí. Situación similar se ha dado en Santiago, ¿cierto? Lo que vimos en Maipú. Exactamente, entonces tampoco podemos pensar que por nuestros prejuicios y nuestra historia tenemos que dejar fuera opciones que en otros lugares han resultado viables. Quedan muchas preguntas por hacer, Tania, el tiempo corre. Quizás lo último, brevemente, porque yo sé que estamos casi como cerrando. Pienso en México, donde también hay un riesgo, ¿no? Cuando los militares finalmente terminan ellos convirtiéndose en bandas criminales, los Zetas, por ejemplo. O sea, también está ese riesgo. Sí, porque lo que es pasa, más tentador el negocio también, o sea, el crimen organizado también es un negocio. De todas maneras, es un negocio, claro. Es un negocio. Yo ahí vuelvo a la parte en la que yo señalaba que Chile tiene todavía una institucionalidad bastante robusta y que yo creo que de llegar a una fórmula como esta hay un control de las personas que pertenecen a las instituciones de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, porque esto no es la única solución, la intervención de los barrios, sino que, bueno, se ha dicho muchas veces la ruta del dinero, proyecto de inteligencia financiera. Las instituciones en Chile pueden hacer trazabilidad. Se va a robustecer esto con la ley de inteligencia financiera. Nosotros, como institución, hace 15, 18 años más o menos tenemos interconexión con el Servicio de Impuesto Interno. Un poco menos tiempo tenemos interconexión con aduana, con tesorería. O sea, tenemos cómo conocer información financiera,
Lo que sí falta, diría yo, es instituciones que administren los bienes incautados y los bienes decomisados. Entonces, por ahí vamos atacando realmente lo que llaman la ruta del dinero, ¿cierto? Entonces es intervención en las calles más inteligencia financiera e ir tratando de abordar las ganancias, porque finalmente la finalidad es el lucro. Exactamente. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a encontrar, porque este es un tema del que hay que seguir hablando, mirando, observando, como un fenómeno nuevo que se instala también en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.